Es momento de relajarnos. Póngase cómodo o cómoda y permita que sus ojos se cierren suavemente. Respire lentamente. Respire muy profundamente. Este momento es para usted. Permita que su cuerpo se sienta ligero y sienta cómo se va relajando completamente. Deje ir cualquier tensión o ansiedad con cada respiración. Siga respirando y note cómo su corazón va latiendo más despacio. Relaje los músculos de su cara. Relaje sus ojos y su frente. Mantenga los ojos cerrados. Relaje su boca y su mandíbula. Permita que su boca se abra muy levemente. Relaje toda su cara. Ponga sus manos en su estómago. Sienta el subir y bajar cuando respira. Dese cuenta de cada inhalación que está entrando en su cuerpo y de cada exhalación que está saliendo de su cuerpo. Deje que su respiración sea suave, completa y fácil, sin esfuerzo. Deje que su cuerpo se sienta pesado. Dese cuenta de cada inhalación que está entrando en su cuerpo y de cada exhalación que está saliendo de su cuerpo. Deje que su respiración sea suave, completa y fácil, sin esfuerzo. Deje que su cuerpo se sienta pesado. Cuando inhale, diga silenciosamente en su mente, deja. Cuando exhale, diga silenciosamente, ir. Inhale, deja. Exhale, ir. Deja, ir. Continúe observando su respiración, dejando que su cuerpo descanse profundamente y más profundamente en relajación. Deje que sus brazos descansen a su lado y sienta cómo su cuerpo se hunde profundamente en el asiento donde usted está sentado. Preste atención a sus pies. Sienta la planta de sus pies y todos sus 10 dedos de los pies. Inhale, exhale. Preste atención a sus manos. Sienta la parte posterior de sus manos, las palmas de sus manos y todos sus 10 dedos. Imagine que puede inhalar y exhalar por las palmas de sus manos. Imagine el aliento entrando a su cuerpo por las palmas de sus manos y saliendo de su cuerpo por las palmas de sus manos. Inhale, exhale. Imagine que puede inhalar y exhalar por las palmas de sus manos. Imagine el aliento entrando a su cuerpo por las palmas de sus manos y saliendo de su cuerpo por las palmas de sus manos. Inhale,
exhale. Preste atención a su estómago. Sienta su estómago subir y bajar cuando respira. Inhale, exhale. Relaje su mente profundamente, sin ser consciente de su respiración. Deje que su mente se relaje sin concentrarse en nada, ni siquiera en su respiración. Deje ir su cuerpo y su mente. Deje ir completamente. Dese cuenta de su respiración. Dese cuenta de cada inhalación entrando a su cuerpo y de cada exhalación saliendo de su cuerpo. Ponga sus manos de nuevo en su estómago y sienta el subir y bajar. Dese cuenta de todo su cuerpo abrazado por el asiento y de lo fácil que es estar en su cuerpo, en este momento y en este lugar. Sintiéndose completamente apoyado en esta pose y en todas las áreas de su vida. Cuando esté listo o lista para salir de su estado de relajación, mueva los dedos de las manos y de los pies muy gentilmente. Deje que la sensación se expanda hacia sus manos y pies. Abra los ojos, estírese y muévase de cualquier manera que se sienta bien. Respire fácilmente. Llévese los mejores sentimientos de esta relajación con usted.